Para motivar comunicaciones digitales utilizamos esta señal verde, y si la miramos con algo más de atención, desde luego que nos damos cuenta de que es una secuencia de pulsos rectangulares que están de pie o están de cabeza. Y lo que quiero es que entremos un poquito a entender mejor cuál es el rol de este pulso rectangular en las comunicaciones digitales. Y para eso, de lo que tenemos que hablar es sobre los llamados pulsos NRZ. Y NRZ viene del inglés y se llama y se refiere a Non-Return to Zero. Son pulsos que no vuelven a cero. Y claro, en realidad ya lo habíamos visto, y habíamos visto que estos pulsos verdes, cualquier secuencia de ellos nunca vuelven a cero, sino que van al voltaje opuesto o permanecen en el voltaje en el cual están. Entonces, estos pulsos realmente forman la base a partir de la cual se compone la señal digital, que sabemos que no es digital, sino que es analógica, y que se compone esa señal digital a partir del mensaje que viene codificado en un alfabeto. Entonces, si el alfabeto es binario, necesitamos dos pulsos, uno para cada uno de los símbolos del alfabeto. Entonces, el pulso para el 0 lo vamos a dibujar acá, tiempo. Voy a duplicar esto. Y el pulso para el 1 lo vamos a dibujar ahí. Y para el 0 habíamos dicho que es un pulso que tiene una duración t, y ahora le vamos a poner una amplitud a. Y para el 1, bueno, es lo opuesto, es una duración t y una amplitud menos a. Este lo llamamos S0 de t y este lo vamos a llamar S1 de t. Y este acá representa un 0 y este aquí representa un 1. Ahora, esta base de tiempo, t, es lo que llamamos el tiempo de símbolo. Es la duración de algo que vamos a llamar un símbolo. Es el tiempo de símbolo. Y se mide en segundos. Es un tiempo. Dura tantos segundos el símbolo. Y vamos a hacer un supuesto que es bien importante, que este tiempo símbolo es conocido tanto por el transmisor, que debe componer, ¿no es cierto?, ese pulso rectangular para representar un 0 o un 1, como por el receptor, que de alguna forma, y esto es parte del estudio de comunicaciones digitales, va a recibir ese pulso o este pulso, pero va a tener que saber de que dura 3 segundos. Si no se conoce ese parámetro, entonces el problema de comunicaciones se vuelve mucho más complicado. Y después, 1 dividido por t es lo que vamos a llamar la tasa de símbolos. Y la tasa de símbolos se mide en símbolos por segundo. Ahora, asociado a estos pulsos, hay una noción que se llama la energía
media por bit. Y la denotamos E sub B, EBIT. Y EBIT realmente es el valor esperado sobre todo el alfabeto, en este caso son dos posibilidades, de la energía del símbolo. Entonces, la energía del símbolo, ¿no es cierto?, es la integral de 0 a t de la señal 0 o 1, llamémosla x, al cuadrado de t. Entonces, en estricto rigor, dado que son dos símbolos, es una situación discreta, es la probabilidad de que el símbolo sea 0 multiplicado por la energía del 0 más la probabilidad de que el símbolo sea el 1 por la energía del 1. Porque si volvemos a nuestro mensaje ilustrativo original, es posible que en ciertos casos los ceros sean más probables que los 1. Entonces la energía de este símbolo, de este grupo de símbolos, va a dominar en EBIT por sobre la energía que se le entrega a los símbolos de 1 y viceversa, ¿sí? Entonces, como energía promedio de la señal, hay que ver en promedio cuántos de estos ocurren y su energía, y ponderar su energía, y después en promedio cuántos de estos ocurren y ponderar la energía, y esa es la lógica que se aplica acá. Entonces, determinemos rápidamente estas energías E0 y E1, y eso lo podemos hacer acá. E0, la energía del 0 es igual a la integral de 0 a t de S0 al cuadrado de t de t, y eso es cuadrado t sin el 1 medio. Y la energía del 1 es, por supuesto, lo mismo, es la integral de 0 a t de S1 al cuadrado de t de t, es igual a a cuadrado t. Entonces, volviendo acá, esto es igual a 1 medio ahora, asumiendo que ceros y unos son equiprobables, que es un supuesto que en realidad uno casi siempre puede hacer, hay algunas excepciones, pero en general por norma 0 y 1 son equiprobables, entonces la probabilidad es 1 medio por a cuadrado t más otro medio por a cuadrado t, entonces tenemos que la energía media por bit es a cuadrado t. Y de aquí podemos despejando a, podemos obtener que a es igual a raíz de EBIT dividido por t. Entonces con esto volvemos una lámina atrás y nos damos cuenta que este a es igual a raíz de EBIT partido por t y este menos a es igual a menos raíz de EBIT partido por t. ¿Y por qué es bueno esto? Porque permite expresar una forma de pulso, una amplitud, en función de la energía que uno quiere darle a la transmisión. Y esta energía más adelante va a tener que ver con una noción de razón señal a ruido. Y esa razón señal a ruido va a estar directamente relacionada con la cantidad de energía que uno le entrega a un bit. Por eso es que es importante desde ya estar entendiendo de que aquí hay una noción de energía en estos pulsos que es realmente fundamental. Voy a comentar aquí brevemente todavía sobre P0 y P1. Son las probabilidades de 0 y 1 respectivamente en el mensaje digital. P0 más P1 siempre suman 1. O se transmite un 0
o se transmite un 1, pero nunca algo distinto, ¿sí? O sea, no consideramos el caso de silencio. Para efectos prácticos, los mensajes que vamos a considerar duran infinito, y siempre es ya sea un 0 o un 1 lo que se está transmitiendo, por lo tanto, la suma de las probabilidades debe ser 1. Y también habíamos dicho que no necesariamente P0 igual P1, pero asumimos P0 igual P1 igual 1 medio, si no se dice lo contrario. Es decir, el caso por defecto es que ceros y unos son equiprobables. Ahora, hemos descrito las señales S0 y S1 en forma gráfica, pero también hay una descripción matemática. Entonces, las señales S0 y S1 pueden ser escritas de la siguiente forma. S0 de t es igual a la raíz de e bit dividido por t multiplicado por un rectángulo rect de t menos 1 medio t dividido por t, y S1 de t puede ser escrito como menos la raíz de e bit dividido por t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Básicamente, esta es la función rectángulo, y este es el tamaño de la función rectángulo. Entonces, realmente aquí estamos dándole este tamaño, raíz de bit partido por t, y es un rectángulo que dura t, que comienza en 0 y baja en t, y por eso es que aquí tenemos un retardo y una división por t. La división por t le da el ancho, y el retardo lo corre en media unidad de tiempo de símbolo para que suba en 0 y baje en t. Entonces, si aquí es 0, esto da menos 1 medio, que es el valor de la primera transición del rectángulo, y si esto vale t mayúscula, esto vale 1 medio t, entonces todo esto vale vale 1 medio, que es el instante de la segunda transición del rect. Y esto, a su vez, para hacerlo bien explícito, podemos separarlo de la siguiente forma: raíz de e bit o menos raíz de e bit, ambos multiplicados por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y el motivo por el cual hacemos esto es porque esta porción de acá, la porción verde, hace las veces de proveer esta noción de señal digital, la parte analógica, que es compatible con el medio de propagación, y esta otra parte, aquí en color púrpura, se refiere realmente, con el signo más y menos, se refiere realmente a el mensaje que hay embebido en la señal, donde no solo el signo
este tipo de operación, donde no solo el signo indica 0 o 1, sino que además está EBIT como la energía que tiene ese mensaje embedido en esa señal analógica. Entonces, esta estructura de señalizar es una estructura bastante común y es importante siempre saber reconocerla. Noten además de que esto es un pulso analógico de energía 1. Por lo tanto, toda la energía de la señal, toda la energía del bit está en esta raíz de EBIT. Anotemos eso brevemente. Entonces tenemos acá un comentario sobre esto que dice así: la información del mensaje está completamente contenida aquí. Indica la energía que tiene el mensaje y no tiene propiedades analógicas. Aquí se codifica la secuencia digital discreta del mensaje. Y por este otro lado tenemos una señal de energía unitaria que describe las propiedades analógicas de la modulación digital. No contiene información. Información o mensaje. Y es lo que genera la, entre comillas, señal digital, que sabemos que en realidad es analógica. Entonces, con ello, en general, tenemos que una señal para señalizar 0 se escribe como una parte lila, púrpura, que la vamos a llamar S0 check y que se refiere a esto de acá, o S1 check que se refiere a esto acá, multiplicada por una señal que vamos a llamar Phi0 de t, que es una señal analógica, un pulso de energía unitaria. Y de igual forma, S1 de t lo podemos siempre escribir como S1 check multiplicado por Phi1 de t.
Esto es en general para modulaciones digitales. Vamos a ver distintas formas de estos pulsos, Φ0 y Φ1. Y en el caso particular de NRZ, lo que tenemos es que Φ0 es igual además a Φ1. Y esto lo vamos a definir como un pulso base Φ, que tiene la forma de 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y esto es lo que llamamos el pulso base. Y S0 check es igual a raíz de bit y S1 check es igual a menos raíz de bit. Y con eso hemos logrado construir un modelo de señal y entender una señal de comunicaciones digitales, cuáles son sus distintos elementos, qué es lo que hay de digital en ella, por qué es interesante realizar comunicaciones en forma digital y cuál es el modelo que podemos utilizar para ir analizando esto en forma más formal.